Mi programa JBL Fiscal. Este día tocaremos el tema del tratamiento de las actividades ganaderas del sector primario, un tema muy interesante, como les mencionaba en el chat. Huatusco pues se encuentra a 1400 en promedio, 1400 metros en promedio sobre el nivel del mar. Es una zona cafetalera, siempre verde, y pues los esperamos el día que gusten por aquí. Estaremos recibiéndolos fraternalmente y serán bienvenidos como siempre. Damos el inicio a todo esto y cualquier cosa que vaya surgiendo, cualquier duda, pues a veces casi no veo el chat para no distraerme, trato de concentrarme en lo que hago, pero pues yo después checo el video y por ahí surgen dudas, preguntas y pues yo creo que las iré contestando en el siguiente programa, si se puede en el mismo programa las voy a ir contestando. Bueno, pues como les comentaba, en este día pues vamos a empezar con lo que es mi eslogan. Hoy tomamos café huatusqueño con el tema tratamiento de ganadero de las personas físicas y personas morales que tributan conforme el impuesto sobre la renta. Vamos a ver generalidades, algunas cuestiones por ahí importantes que hay que tomar como ganaderos, pues vamos sobre ello. Hoy tomamos café huatusqueño con el tema tratamiento del sector ganadero. Pues continuemos, vamos a ver. Como siempre, inicio con lo que es la noticia del día. Esta noticia fue sacada de internet, del periódico El Economista, en el cual pues me llamó la atención porque pues el título lo dice, ¿no? Sequía, amplia oportunidad para exportar por la sequía que está en Estados Unidos. Como lo dice el subtítulo, época de vacas flacas en Estados Unidos y vacas gordas para México. El ganado mexicano se cotiza en precios récord debido a la crisis por falta de agua en la Unión Americana. Bueno, yo creo que es un tema futuro, la crisis del agua con nuestro país vecino, que tendremos problemas muy complicados por los límites que tenemos. Nuestro límite natural que tenemos es el río Bravo, y yo creo que vamos a tener por ahí algunos problemas en un futuro. Pero bueno, seguimos con la noticia. El valor de las exportaciones del gavino bovino mexicano aumentó 40% durante el 2014 en comparación con un año antes, es decir, el 2013, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. La falta de lluvias en gran parte del territorio estadounidense, con énfasis en California y Texas, estados intensivos en producción agrícola y ganadera, se ha convertido en una ventana de oportunidad para la exportación de ganado mexicano, que el año pasado sumó 1.180.000 cabezas, y para el precio de los bovinos que registra aumentos de hasta un 330%. En México son 22 entidades federativas que cuentan con municipios autorizados para exportar a la Unión Americana, y que son Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Eran los que más cabezas de ganado en pie habían exportado. Recordemos que en territorio veracruzano somos un productor a nivel nacional, uno de los importantes que se encuentra dentro de los primeros lugares. Sin embargo, pues no creo que el productor ganadero en Veracruz aún no se ha animado a exportar. Como vemos en la noticia, los que encabezan son prácticamente los países, estados del norte, los que están exportando lo que es el ganado hacia la Unión Americana. Los precios de bovino han aumentado más de un 330% en algunas entidades del país, como Nuevo León, al ubicarse en 95 pesos el kilo precio de corral, cuando en el 2011, en plena sequía, apenas rondaban los 21 pesos el kilogramo. Pues como vemos, acá esta noticia yo creo que fue algo importante, fue una noticia de principios del año. Últimamente he estado checando noticias sobre lo que son las actividades ganaderas, y pues me dicen que ahorita había un candado para poder pasar lo que era el ganado hacia la Unión Americana. Prácticamente son políticas que se ponen a veces por no afectar lo que es la economía local de la Unión Americana, pero bueno, para eso existen los tratados de libre comercio, los tratados que ya se tienen firmados con nuestros representantes de cada nación, pero bueno, a veces nos vetan. Pues continuemos. Bueno,
Hay algunos aspectos importantes que debemos de considerar en el sector ganadero. ¿Por qué? Prácticamente ahorita vamos a hablar o nos vamos a enfocar a lo que es el ganado bovino, o sea, lo que son los sementales, los que son los becerros, lo que es la producción lechera, prácticamente nos vamos a enfocar sobre ello. ¿Por qué? Porque el sector ganadero pues realmente acapara todo lo que son los animales, ¿no? Sí, todos son los porcinos, lo que son los bovinos, lo que son las ovejas, el caprino, bueno, todos esos sectores prácticamente es lo que es el sector ganadero. Pero en este caso vamos a ver sobre lo que son el sector bovino. Continuemos. Bueno, como todo inicio, ¿qué necesito yo para que sea yo ganadero? Estos son, a continuación, se describe el proceso general para tramitar la patente de ganadero que lo acredita como miembro de la asociación ganadera local correspondiente. Sin embargo, debe considerar que este trámite puede variar de acuerdo a las normas establecidas en cada ganadera local de los distintos municipios de cada estado. ¿Por qué? Porque cada asociación ganadera, de acuerdo al estado al que pertenezca, y en cada estado que se ubique, hay una ley ganadero, y de acuerdo a los requisitos que marquen estas leyes ganaderas de manera local, pues son a los que se van a sujetar las asociaciones ganaderas. En este caso, este es un resumen a manera general de lo que te podrían pedir para que tú fueras ganadero. Bueno, número 1, presentarme en la asociación ganadera local que le corresponda dependiendo de su domicilio. Me van a pedir una fotografía de tamaño infantil, copia de mi acta de nacimiento, llevar la figura del fierro, ojo, la figura del fierro, que será comparado con otros para que no existan duplicados. Eso, lo que es el fierro, es muy importante. Yo creo que es el punto clave de las actividades ganaderas para poder llevar un control, un registro y sobre todo para mostrar la propiedad, ¿sí? Estos fierros también llevan un procedimiento, también se tienen que registrar, no nada más así de que me invento un fierro, voy a errar, o sea, en pocas palabras, voy a marcar mis vacas o mis becerros en su caso, pero no, no es así, porque llevan un proceso y llevan un registro en el cual yo voy a registrar dicho fierro. Voy a pagar por mi credencial de ganadero en las oficinas de Hacienda de la cabecera municipal. Tengo que tener 2 cartas de recomendación con otros compañeros ganaderos, así como las facturas de ganado. Óiganlo bien, facturas de ganado donde se muestren más de 15 cabezas de ganado en las que el comprador sea el interesado. Bueno, ¿qué quiere decir? Que yo, para que puedas pertenecer a una asociación ganadera, me piden como límite 15 cabezas de ganado. Puede haber productores que tengan una o dos, bueno, esos van a ser productores independientes. Sin embargo, también van a estar sujetos a esto. Tienen que registrar lo que es su fierro para arrar para mostrar la propiedad de dicha cabeza. Posteriormente, deberán tramitar la carta de ganadero en la presidencia municipal correspondiente de la asociación ganadera local. Entregar la carta obtenida en el paso anterior en la asociación ganadera correspondiente. Bueno, eh, seguimos. Una vez realizados los 3 pasos anteriores, la Asociación Ganadera Local procederá a tramitar su credencial de ganado ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. El registro de la patente del fierro para herrar, cuyos requisitos son 3 cartulinas, o sea, 3 hojas debidamente requisitadas, dibujando el fierro del tamaño de 10 por 8 centímetros y 5 centímetros de ancho, de grosor en líneas de marcaje. Manifestar las actividades pecuarias o ganaderas en donde se deba especificar la cantidad de características de los movientes que sean propiedad del solicitante. Bueno, si se dan cuenta, también hay que registrar lo que es mi fierro de lo que yo les dije desde el inicio. Acá hay un ejemplo de los fierros con los cuales marcan lo que son las cabezas de ganado para mostrar, como lo dice ahí en su inicio, la propiedad de ellos. Acá cerca de Reynoso me dice, bueno, tíos, estaría muy interesante demostrar cómo son los registros contables de la actividad ganadera de salud. Ok, más o menos vamos a hablar de manera general de ello. Si quieren, después les preparo un programa sobre cómo registrar, ahora sí, los asientos en diario mayor, en una balanza, lo que es el catálogo de cuentas de unas actividades ganaderas. También las tenemos porque de hecho nosotros las manejamos. Continuemos. Ok, como les venía yo mencionando, en Veracruz tenemos una ley ganadera para el estado de Veracruz, en el cual fue publicada en la Gaceta Oficial el 4 de abril de 1992, ¿sí?
Como se dan cuenta, cada estado tiene una ley ganadera, que la cual regirá de acuerdo a ello conforme a los siguientes artículos. Para este caso, el estado de Veracruz nos dice, selecciono unos artículos que se me hicieron importantes, sin embargo, pues son varios artículos los que tiene esta ley ganadera. El artículo 3 dice, para los efectos de esta ley se formulan las siguientes definiciones. Explotación pecuaria o ganadera es el conjunto de procedimientos utilizados en la cría, manejo y explotación de las especies animales señaladas. Ganadero. Ganadero es toda aquella persona física o moral que, siendo propietario de animales de las especies indicadas, realicen funciones de dirección y administración en una explotación pecuaria. Productor especializado es aquel que, siendo criador, dedica sus animales a los que adquiere el aprovechamiento de sus productos o sus derivados, sometiéndolos a un proceso técnico industrial. Sin embargo, acá hay otros artículos también importantes sobre donde nos habla de lo que son el capítulo 5 de las propiedades, marcas y señales del ganado. El artículo 27 nos dice que la propiedad del ganado se acredita con el fierro criador, la marca badera, areto, tatuaje para el ganado mayor. O dos, con la escritura pública o privada o con la factura. Esas tres formas, de acuerdo al artículo 27 de la ley ganadera para el estado de Veracruz, yo voy a poder acreditar la propiedad de mi ganado. ¿Por qué es muy importante acreditar la propiedad del ganado? Por todo lo que se ha habido de el robo de ganado últimamente, o sea, realmente lo que es las cabezas de ganado son las que están más propensas a que se la robe la delincuencia organizada o quien sea el que se la lleve, y por ello ya existen varios candados que se van poniendo para poder ver que el ganado sea de dicha propiedad de quien lo va trasladando, de quien se dice de que es de él. Por ejemplo, se han dado casos que se roban el ganado y lo que hacen, por ejemplo, pues es matar al animal, cortarle lo que es la piel, el cuero, lo entierran y punto, porque si no, de otra manera lo descubrirían que es una cabeza de ganado por robada, ¿sí? Seguimos. Dice, artículo 32, los registros de fierros, marcas, tatuajes y aretes deberán renovarse cada 3 años, causando los derechos que fijen las leyes respectivas. Dice, cuando la persona deje la actividad ganadera o bien no use el fierro, marca, señal, tatuaje o areto registrado por estar utilizando otro, promoverá la cancelación del registro que es dentro del término de un mes, contado a partir de la fecha en que deje de hacer uso del mismo. O sea, ¿qué me están diciendo? En esta ley me están marcando los lineamientos que yo como ganadero debo de acatarme y debo de ir cumpliendo en tiempo y forma, dependiendo del periodo en que yo me encuentre. Bueno, continuamos. Para ello, yo una vez que ya soy registrado como ganadero dentro de una asociación ganadera local, pues yo también tendré la obligación de inscribirme en un padrón nacional ganadero. ¿Por qué? Porque a través de ese padrón nacional ganadero, pues servirá hasta cierto punto de estadísticas para lo que es a nivel nacional la información que se podrá solicitar o se podrá mostrar a la sociedad sobre dichas actividades. Bueno, acá me dice que para inscribirme en el padrón ganadero nacional, el productor o prestador de servicios deberá acudir a la ventanilla de SINIGA, que es el sistema de identificación individual del ganado. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, obligatorio, la solicitud de inscripción, la copia de credencial del lector, documento legal que avale la tenencia de la tierra, es decir, en mi escritura o mi título de propiedad donde está mi potrero, donde están mis vacas, la copia de la curva del propietario y si es persona moral también la copia del RFC. ¿Cuáles son los documentos opcionales para inscribir un padrón nacional ganadero? Bueno, la patente del fierro, que ya prácticamente lo tocamos en el primer punto, que era un punto medular sobre lo que son las actividades ganaderas para mostrar lo que es la propiedad de los animales. Ahora bien, a nivel nacional también se deben de registrar las unidades de producción, que quiere decir bovinos para este caso, y los que intervienen en el proceso. Ok, entonces, ¿qué me quieres decir? Que yo como ganadero, aparte de que me voy a inscribir como persona física o persona moral, también tengo que llevar un registro y te tengo que informar de mis animales que yo tenga en mi potrero. Sí, cada vez que nazca un animal, cada vez que enajene un animal, yo tendré que informar a este Padrón Nacional Ganadero dichas unidades que yo enajene o que yo ingrese dentro de lo que es mi corral, mi potrero, mi rancho, como se le menciona en las diferentes zonas
ganaderas. Bueno, para eso vamos a utilizar ciertos lineamientos. La famosa UPP, que es con la finalidad de contar con un registro de unidades de producción pecuarias. Y el PSG, que es más que nada los prestadores de servicios ganaderos de todas las especies. En base a todo eso se diseñó una base de datos, que son, como te das cuenta, dice que son donde se registra información de dichas unidades UPP y PSG, así como de los propietarios de las mismas, a quienes se les asigna una clave única a nivel nacional que bajo ninguna circunstancia es repetida. Ahora, acá también hay otra definición: ¿quiénes son los productores? Se refiere a toda aquella persona física o moral que tienen ganado dentro de una superficie específica y como requisito indispensable es criador de esos animales y a su vez propietario de esas tierras. Para el objeto del registro en el padrón general, en el padrón ganadero nacional, esta superficie se entiende como el área total de un predio o rancho en la que nace un animal y se le llamará unidades de producción pecuaria, el famoso UPP. Acá me dice que tengo que ser propietario de esas tierras. Bueno, me lo maneja de manera general. Sin embargo, si yo no tengo el suficiente capital para tener una propiedad que sea mía, pues yo también puedo existir lo que es el arrendamiento del potrero. Bajo ciertos lineamientos, bajo un contrato, yo puedo tener y mostrar que tengo esas tierras, como me menciona acá el Padrón Ganadero Nacional. ¿Quiénes son los prestadores de servicios ganaderos? Bueno, son personas físicas o morales de carácter público o privado que prestan servicios orientados al apoyo de la actividad pecuaria, como son engordadores, acopiadores, establecimientos de sacrificio. Bueno, continuemos. Como se dan cuenta, ya estamos manejando lo que es el UPP y el PSG. Acá es algo muy importante que hay que mencionar. Por ejemplo, cuando tú tienes cabezas de ganado, tú una vez que ya te inscribiste el Padrón Ganadero Nacional, te van a dar una serie de elementos, unos candados prácticamente para que tú puedas mostrar dicha actividad de tu propiedad de tu ganado y con ello realices las actividades en la actividad ganadera como son. Bueno, para esto me darán lo que es un paquete de identificación. ¿Qué es eso? Dice, el paquete de identificación estará compuesto por dos aretes, que es bandera y botón. Aretes de bovino. Bueno, ¿qué son los aretes de bovino? Dice, se utiliza un par de aretes tipo bandera que se coloca invariablemente en la oreja y se izquierda del animal, ¿sí? Y un par de aretes tipo botón que se coloca en la oreja derecha, las cuales contienen un código de barras. Si se dan cuenta, hay muchísima gente, muchísimas personas que se dedican a las actividades ganaderas que no manejan esos lineamientos y estarían, yo creo que cayendo en ciertas irregularidades para poder mostrar lo que es la propiedad del ganado. Estos son los puntos clave, o sea, inscribirte en el padrón ganadero nacional, más que nada pertenecer a una asociación ganadera local en el cual tú podrás mostrar lo que es la propiedad del ganado. Me pueden decir, bueno, yo la puedo puedo mostrar lo que es la propiedad del ganado a través de una factura electrónica. Sí, te lo maneja la misma ley ganadera del estado de Veracruz. Sin embargo, esto es un control, es una medida también que me va a servir a mí como ganadero para que yo tenga la seguridad y en caso de que mi ganado sea robado pueda ser rastreado fácilmente. Sin embargo, como yo les mencionaba al inicio, se han dado el caso de que se roban el ganado, los matan, les quitan el cuero y lo entierran y punto, y jamás vuelves a saber de ellos. Sin embargo, bueno, son medidas o a veces son ciertas cuestiones que no están dentro de nuestro alcance. Sin embargo, la ley, las autoridades ya están haciendo y trabajando sobre ello. En este caso estamos hablando de lo que son los aretes de bovino, que va a ser un medio de identificación de mis cabezas de ganado. También, posteriormente, también cuando yo inicie este proceso voy a tener una cédula de identificación. Dice, una vez aretado el animal se procede al llenado de la cédula de campo, documento que contiene los datos básicos sobre el animal, ligado a la unidad de producción pecuaria de origen y el primer propietario. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué más sigue? Bueno, sigue mi tarjeta de identidad.
La tarjeta de identidad deberá contener todos los datos requeridos del bovino, ovino, caprino, portador del arete. El productor podrá obtener las tarjetas de sus animales aretados acudiendo a la ventanilla autorizada regional que bien le corresponda una vez que haya sido aretado su ganado. Acá, como puedes ver, acá ya estamos hablando de lo que es la UPP, ya me están dando una clave, me están dando lo que es el nombre del predio, que es una parcela ejidal en su caso, el nombre del propietario, por ejemplo acá me están dando un número de arete. Bueno, todos estos procedimientos, todos estos lineamientos, todos estos candados que me van poniendo cada vez más para poder tener un control sobre mis animales, me van a servir también para ciertos efectos fiscales que no se contemplan dentro de la ley. Porque, por ejemplo, hay muchos ganaderos que se dedican a lo que es la cría de ganado y la ley me dice, tú podrás ser ganadero siempre y cuando las críes, o en su caso los engordes, y no pase un lapso de 90 días. Bueno, ¿cómo voy a tener ese control de los 90 días o mostrar a la autoridad que yo tengo un ganado y que lo vendí antes de los 90 días para que yo me considerara ganadero y estuviera yo exento de los 40 salarios mínimos que es para este caso de las personas físicas? Bueno, pues a través de mi tarjeta de identidad, prácticamente con eso yo voy a iniciar lo que es el proceso de mi cabeza de ganado, mi animal, desde cuando lo adquirí, cuando lo areté, que va a ser mi periodo desde el inicio, a cuando yo lo venda. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo un animal, también tengo la obligación de acudir al padrón ganadero nacional a través de las ciertas ventanillas que existen de manera regional, para que yo pueda dar de baja ese animal y con ello yo pueda proceder a lo que es volver a comprar y volver a vender. En este caso, ¿qué quiero dar a entender? Que todo el tiempo yo creo que voy a tener que estar jugando con lo que es esta cuestión, estar dándolo de alta, dándolo de baja, y así todo el tiempo voy a estar de manera general. Bueno, continuemos. Acá yo creo que hay unos pequeños detalles con lo que es la presentación, esperemos que se restablecen. Bueno, la clasificación del ganado, de acuerdo a su fin, me dice que el ganado puede ser ganado de pie, de cría, ganado de engorda, ganado lechero, ganado de doble propósito, que es en el caso de engorde lechero, o ganadería extensiva e intensiva, que son prácticamente cuando me dedico a otros rubros de manera general, que incluye todos estos que acabo de describir en este momento. Bueno, antes de que continuemos, acá estoy viendo que tengo algunos detalles con lo que es mi presentación. Vamos a ver si se pueden restablecer. Yo creo que acá llevamos. Seguimos. Bueno, ya acá está cargando. Ya se cargó, yo creo que ya se solucionó el problema. Continuamos. Como les decía, la clasificación del ganado, o de acuerdo a las actividades que yo realice, va a ser ganado de pie de cría, ganado de engorda, ganado lechero, ganado de doble propósito. En este caso, yo creo que vamos a hablar de lo que son las generalidades de la ley del impuesto sobre la renta, que es el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Como podemos mencionar, y si se acuerdan, en el anterior programa hablamos sobre el dicho tema, pero lo que es el sector cafetalero, estas actividades ganaderas se encuentran enfocadas dentro de lo que es el título 2 de las personas morales, lo que es prácticamente el capítulo 8, que es el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y me dice que el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo los siguientes contribuyentes. Dice las personas morales del derecho agrario que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dirigen exclusivamente a dichas actividades. Así como también es importante mencionar que también me habla de aquí de las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Llama la atención, como lo mencioné en el programa anterior, que en el presente título denominado de las personas morales están regulados también las personas físicas que realizan dichas actividades acá mencionadas. Si se dan cuenta acá, fiscalmente hablando, este es el artículo o la fundamentación donde me dicen que todas las actividades ganaderas
se van a ubicar en este artículo y dentro de esta fracción. Todo lo que les hablé anteriormente fueron de las generalidades que yo tengo que hacer como ganadero. Ahorita estamos entrando de lo que es la cuestión fiscal, cómo vamos a tributar y cuáles serían mis obligaciones. Continuemos. Como la vez pasada, pues también les hablé, les dije que en este régimen fiscal del sector primario únicamente podrán tributar en los términos del título 2, capítulo 8 de la ley de ICR, tanto las personas físicas y personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca. Entendamos primeramente, para efectos del Código Fiscal de la Federación, qué se entiende como actividad agropecuaria y ganadera y cómo se señala en el artículo 16, fracciones 3, 4, 5 y 6, y actividades comerciales conforme a la fracción primera de tal ordenamiento. Dice, el artículo 16 es importante mencionar porque ese va a ser el punto clave. Bien, yo me voy a dedicar a actividades comerciales o bien yo me voy a dedicar a ciertas actividades empresariales, que en este caso son las ganaderas, como la fracción cuarta que me dice, las actividades ganaderas son las consistentes en la cría, ojo, cría y engorda del ganado, que en este caso yo les hablaba en el inicio, que no puede ser un periodo más allá de 90 días y que va a estar sujeto o va a estar prácticamente de una cierta manera establecido, que va a ser a partir de que yo le ponga la areta a mi ganado, a partir de que yo lo dé de alta en el padrón ganadero nacional, y en ese lapso yo sí voy a poder tributar dentro de lo que son las actividades ganaderas, porque me voy a poder considerar como un ganadero que se dedica a la engorda de ganado, así como las aves de corral y animales, así como la primera enajenación de estos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Pero si se dan cuenta, acá me dice que para que yo pueda tributar en este régimen me debo de dedicar exclusivamente a los que son las actividades de dicha actividad, que en este caso son las ganaderas. Lo que son las actividades, lo que son prácticamente estas actividades ganaderas, me lo dicen en el artículo 16 y ahí me da la diferencia de que si me voy a dedicar a las actividades comerciales o ganaderas, para que yo esté exento de lo que son los 40 salarios mínimos generales de la zona. Bueno, como lo habíamos dicho también la vez pasada, en este caso los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades ganaderas, pesqueras, silvícolas, exclusividad para poder tributar en este régimen, vamos a ver qué nos dice. Dice, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por la enajenación de activos fijos o activos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Dice, la exclusividad de las actividades del sector primario aplica tanto a las personas morales como a las personas físicas para que tengan la posibilidad de tributar conforme a este régimen especial, en virtud de la inclusión de las personas físicas en el presente capítulo y dada la definición de exclusividad antes mencionada, las personas físicas que además de actividades empresariales del sector primario obtengan ingresos de alguno de los capítulos del título cuarto de la ley del ICR, que son los demás ingresos de una persona física, podrán estar en este régimen siempre y cuando sus ingresos no rebasen el 10% de ese 90% de actividades exclusivas. Bueno, para ello, ¿qué nos dice que son las actividades exclusivas? Dice, son aquellos ingresos por dicha actividad que representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por la enajenación de activos fijos o activos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su dicha actividad. En este caso, acá lo mencionaba la vez pasada, tenemos un ejemplo donde me dice contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, exclusivamente para poder tributar en este régimen, les ponía yo una ilustración a donde yo planteaba que en el caso de una persona física dedicada a la cría y engorda de ganado bovino, que también percibe ingresos por salarios de 12,000 pesos mensuales, y a su vez la zona geográfica para efectos de precisar el salario mínimo de la zona es la B, que es la de mi zona de acá de Huatusco,
para el 2015. En este caso, me dice que de salarios tiene 12,000 pesos, por 12 meses me dan 144,000 pesos. De mis actividades de ganadería, bueno, son 68 pesos de salario mínimo de mi zona, por 40, esto y luego por 35 me da un monto de 995,720, que serían mis ingresos, en el cual yo estaría exento de pagar dichos impuestos. Bueno, acá si nos sacamos lo que es la proporción, vemos que los ingresos por salarios ya exceden el 10%, en este caso son 12,64, por lo cual se concluye que la persona del ejemplo no se dedica exclusivamente a actividades ganaderas, ya que los ingresos por ganadería no representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales y en consecuencia no tendrá derecho a la exención de los 40 salarios mínimos elevados al año y tampoco tendrá derecho a deducir en su caso como gasto de las erogaciones por adquisiciones fijos, gastos o cargos diferidos. Bueno, acá Maricruz me dice Sergio de Reynosa, contador, ¿puede hablar de la figura de parceria, por favor? Carmen me dice, ¿cuándo se informa el patrón? ¿Semanal, mensual o anual? Bueno, ¿qué me estabas diciendo acá, Carmen? Dice, ¿cuándo se informa al patrón? Bueno, no que me quedó claro. Yo creo que ahorita me la vuelves a mencionar. Me dice Maricruz, dice, si adquiero una hectárea de un cultivo que aún le faltan 4 meses para cosechar, ¿eso lo podría considerar como una compra y lo podría deducir? Bueno, lo que es la hectárea de un cultivo prácticamente es una compra por anticipado. Si tú la llegaras a facturar hasta cierto punto, podrías mostrar a la autoridad que tú ya diste ese anticipo a la compra y para tales efectos la podrías considerar como una deducción. Pero bueno, en este caso, Maricruz, si tú te dedicas a lo que son las actividades ganaderas, agrícolas o dentro de este régimen especial, pues yo creo que en este caso, yo creo que nos iríamos de manera anual por la exención de los 40 salarios mínimos. Pero en este caso específico que me dices, bueno, puedo considerarlo antes de que se llegue lo que es el producto a la entrega, bueno, pues por eso existen los famosos contratos de promesa de compra de la cosecha. En este caso, si se llegara a facturar dicha compra de promesa, yo creo que sí la podrías deducir para estas actividades. Pero en este caso, como te vuelvo a mencionar, yo creo que nos iríamos a lo que son las deducciones de los 40 salarios mínimos. ¿Sale? Continuemos. Bueno, el régimen de las actividades ganaderas, ¿cuáles son mis ingresos exentos y la no obligación de declaración? Acá me menciona, es importante ver cuándo voy a presentar, dice, la exención para personas físicas y opción de facilidades para personas morales, que son las facilidades administrativas 2015. Dice, para los efectos del 11º párrafo del artículo 74 de esta ley, las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras cuyos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubieran excedido de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo general del área geográfica elevado al año, se encuentran exentos del pago del ICR. Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta regla no estarán obligados a presentar declaraciones de pago provisional y anual de ICR por los ingresos propios de actividad, incluyendo las declaraciones de información por las cuales no se realiza el pago, así como la correspondiente al IVA. ¿Qué quiere decir? Que si yo me dedico a las actividades ganaderas y mis ingresos no superan los 40 salarios mínimos anuales del año, no estaré yo obligado a presentar dichas declaraciones de manera mensual, semestral, sino que estaré yo relevado hasta inclusive de presentar la declaración anual. ¿Por qué? En este caso, porque a través de el que yo le venda mi producto, ellos me van a facturar y ellos son los que van a informar hasta cierto punto de mis ingresos que yo obtuve a través de ellos. Por eso existe esa facilidad de ya no informar a las autoridades. Dice, en el caso de que en el transcurso del ejercicio se trate de ingresos que excedan el monto señalado, a partir del mes en que sus ingresos rebasen el monto señalado, por el excedente deberán cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al título 2, capítulo 8 de la ley de ICR. Dice que deberán pagar el impuesto correspondiente conforme a la utilidad determinada. Aún así, las personas físicas a que se refiere este párrafo podrán aplicar lo que procede a las facilidades administrativas a que se refieran las reglas de este título. Dice, las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas ganaderas
que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes podrán aplicar las facilidades a que se refieren las reglas anteriores. ¿Sí? Bueno, acá Carmen me vuelve a mencionar, dice, ¿cuándo se informa al padrón mensual o quincenal? Ah, bueno, ¿qué te estás refiriendo de cuándo voy a informar? Pues cada vez que yo enajene un animal, es decir, una cabeza de ganado, yo tendré que ir a la ventanilla, informar y dar de baja lo que es mi arete, porque acuérdate que yo hice un trámite para que me dieran mis aretes y en base a eso yo se los fui poniendo a cada cabeza de mi ganado y por cada cabeza de mi ganado me dieron una tarjeta de identificación. Cada vez que yo lo enajene, dichas cabezas, bueno, voy a tener que ir a la ventanilla para que yo los dé de baja y me den otros aretes para poder seguir con mi actividad comercial. Dice Maricruz, dice, tomando en cuenta el tratamiento, soy agricultor, retomando la pregunta anterior, soy agricultor, si compro una hectárea sembrada que le faltan 4 meses para cosecharse, sigo sano dentro de actividades de agave y puedo deducir la compra. Sí, o sea, tú puedes seguir tributando, eso es independientemente de la compra que tú hayas hecho de tu siembra que vas a comprar con un contrato de promesa y sí puedes deducirla. No, o sea, yo no veo cuál sea el impedimento, acá realmente lo único que te está limitando, te dice, si tú pasas de los 40 salarios mínimos anuales, bueno, ¿cuáles son los beneficios de no presentar declaraciones periódicas, no presentar declaraciones anuales? En este caso, no pagar el ICR correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si yo paso de los 40 salarios mínimos elevados al año como persona física? Estamos hablando de, en este momento, de pura persona física. Para este caso, bueno, pues yo creo que voy a tener, en este caso, meter las que son las deducciones que yo haya tenido durante el ejercicio, aplicar lo que es la proporción de las deducciones conforme a mis ingresos exentos del total de mis ingresos totales. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si yo tuve 1.250.000 pesos y mi límite de mis ingresos exentos son 996.000 pesos en su caso, bueno, la diferencia yo creo que le podré aplicar todavía y poderle quitar lo que son las deducciones, pero no al 100%, sino a través de una proporción que sacaré de acuerdo a los ingresos exentos conforme a los ingresos totales. Y posteriormente, en caso de que hubiera un impuesto, lo podré reducir hasta un 40% si soy persona física. Continuemos. Bueno, yo creo que acá dice de la inscripción, como lo había mencionado, de la inscripción puede ser a la administración local de recaudación del contribuyente de tu localidad o a través de quien adquiere mis productos, según la regla 2.43, para efectos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, podrán inscribirse en el RFC a través de los adquirientes de sus productos o de los contribuyentes a los que se les otorga el uso o gozo de conformidad con el procedimiento que señala en la página de internet del SAT. Bueno, ¿cuáles son las que sí se pueden inscribir a través de quienes adquieran mis productos? Bueno, los que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas ganaderas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato no excedan por un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo general de su área geográfica elevado al año. Entonces, si yo me inscribo a través de esta persona que adquiere mis productos, bueno, número uno, ellos mismos van a facturar, van a hacer mi CFDI porque yo les voy a dar mi RFC que ellos automáticamente van a obtener cuando me dieron de alta y con eso también voy a cumplir con la obligación de realizar lo que es mi CFDI. Acá es muy importante mencionar lo que es el CFDI. ¿Por qué? Porque cuando yo me dedico a actividades ganaderas, cuando yo hago mi factura de la enajenación de las cabezas de ganado, en dicha factura, aparte, a un lado, al margen, en la parte de atrás, yo tendré que poner el dibujo del fierro de mis cabezas de ganado que yo erré en su momento. ¿Qué quiere decir? O sea, que yo voy a tener mi CFDI de manera normal, voy a decir 20 cabezas de ganado de tantos kilos por tal es el costo, total, punto, se lo vendí a tal, pero ahí aparte también tengo que mostrar cuáles fueron mis dibujos de mi fierro con el cual yo erré o marqué mis cabezas de ganado. Ojo, importante, ¿por qué? Porque esta me va a servir como una guía a su vez de traslado. Acuérdense que la ley de ganadera para el estado de Veracruz me dice en uno de sus artículos que para que yo pueda mostrar la propiedad del ganado va a ser a través de mi fierro para arrar, o sea, para marcarlos.
Entonces, en mi factura, en mi CFDI que yo realice para ellos, yo tendré que ahí a mano, porque la mayoría de las asociaciones ganaderas así lo hacen, le piden al ganadero su firma electrónica para que le hagan su factura y toda la cuestión, o ellos de manera directa lo hacen con su contador y ahí mismo se les hace a mano lo que es la figura de su fierro para que puedan acreditar la propiedad del dicho. Aparte, en lo que son las asociaciones ganaderas, se les pone lo que es el sello de la asociación ganadera y con ello ya se puede proceder a lo que es el traslado de la dicha de mercancía, porque cuando vayas en territorio nacional, pues la única requisito que te van a pedir para poder transitar con ellos es que lleves la guía o en su caso la factura para poder mostrar la propiedad del ganado. Bueno, continuamos. Acá estamos mencionando lo que son las facilidades administrativas para dicho sector, en el cual me dice que las personas físicas o morales podrán pagar en efectivo a contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades de este régimen hasta por 5,000 pesos a una misma persona en el mismo mes. ¿Qué quiere decir? Que yo podré darle a cualquiera persona de mi localidad ciertos gastos, por ejemplo, en este caso puede ser lo que es el zacate, lo que puede ser el alimento, bueno, diferentes gastos que se van viendo dentro de lo que son las actividades ganaderas y a esas personas que yo reciba dichos servicios, dichos productos, yo podré pagarles hasta 5,000 pesos en efectivo y serán deducibles porque me está dando la facilidad administrativa para que yo lo haga. Pero ojo, nada más para lo que es el sector primario, en este caso que son las actividades ganaderas para este caso. También los contribuyentes de este régimen podrán pagar en efectivo el 15% de su combustible utilizado en la actividad. O sea, ¿qué quiere decir? Podrán pagar en efectivo el 15%. O sea, si yo tengo 50,000 pesos de gasolina de diésel dentro de mis actividades ganaderas, ¿qué quiere decir? Entonces yo nada más voy a poder deducir hasta cierto punto un 15% de esos 50,000 pesos que los podré pagar en efectivo. Lo demás lo tendré que pagar con cheque nominativo como me lo marca la ley o monederos electrónicos. Dice, los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades y tributen en este régimen podrán pagar hasta el 10% de los ingresos sin exceder de 800,000 pesos en el ejercicio fiscal por gastos relativos a mano de obra de trabajadores eventuales de campo, alimentos de ganado y gastos menores. O sea, también me dan una facilidad de meter como una deducción ciega hasta el 10% de mis ingresos, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Las personas físicas dedicadas a estas actividades y que se hayan inscrito en el RFC a través de los adquirientes de sus productos o aquellos que se inscriban directamente ante el SAT podrán optar por generar y expedir CFDIs del sistema de productos a través de las personas morales constituidas como organizaciones, comités ejecutores o asociaciones que reúnan a productores y comercializan ganaderos. Bueno, acá estamos tomando lo que les mencionaba en su momento, que yo me podría inscribir a través de quienes adquieran mis productos y ellos mismos me van a poder facturar dichos enajenaciones que yo haga a través de ellos. Bueno, pasamos a lo que es la ley del IVA, para lo que es el régimen de agricultura, ganadería, silvícolas y pesqueras. La ley del impuesto sobre el agregado me dice que los sujetos, según el artículo primero, me dice que están obligados al pago del impuesto aquellas personas físicas o morales en territorio nacional que realicen actos o actividades siguientes, dice, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o gozo temporal de bienes, importen bienes o servicios. Bueno, un ganadero, ¿en cuál estaríamos? Bueno, estaríamos en la fracción primera, en la fracción segunda, dependiendo de la actividad que yo me dedique, pero dentro de lo que es el sector ganadero estaríamos dentro de la primera, enajenación de bienes. Bueno, dice, en momentos en que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones, dice, para los efectos de esta ley se consideran directamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo en bienes o servicios. ¿Qué quiere decir? Efectos fiscales al pago y en el momento en que se realice dicho pago. Dice el artículo 2, operaciones a la tasa cero. El artículo 2A me dice que el impuesto se calculará aplicando la tasa del cero a los valores que se refiere esta ley cuando se realicen los actos de actividad siguientes. Dice, a la enajenación de animales y vegetales que no sean industrializados.
y la prestación de servicios independientes. Dice, los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias por concepto de perforaciones de pozos, alumbramientos y formación de retenes de agua, suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados a bombeos de agua para su riego, entre otros. Si se dan cuenta, lo que son las actividades ganaderas están exentas de pagar el impuesto sobre la renta, están grabadas, pero la tasa cero. Bueno, ¿y qué onda con la contabilidad? ¿Qué van a hacer? Bueno, dependiendo del giro de la empresa, se ve la necesidad de llevar un registro contable de las cuentas, pero en la actualidad es de suma importancia llevar una contabilidad como lo marca el Código Fiscal de la Federación en su artículo 28. Es importante mencionar que la reforma que sufrió ese artículo mencionado a partir del 1 de enero del 2014, los contribuyentes estarán obligados a ingresar, o sea, a enviar de forma mensual su información contable a través de la página electrónica del SAT, contabilidad en línea, de acuerdo con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. Ahora bien, los contribuyentes del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras estarán obligados a llevar la contabilidad de conformidad con el código y su reglamento, llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones y de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, conforme a la ley del impuesto sobre la renta y al código de acuerdo a los artículos 74, séptimo párrafo, y 75, fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta. Si se dan cuenta, acá me están diciendo que de la contabilidad, ok, muchos me mencionan, es que el sector ganadero no lleva contabilidad. Sí, sí lleva contabilidad. Debemos de mencionar que dentro de lo que son las actividades ganaderas, llevamos lo que son, es una contabilidad normal, o sea, nosotros contabilizábamos, antes existía lo que era la contabilidad simplificada, nada más a lo que eran los ingresos y los egresos. En este caso, lo que son las actividades ganaderas, llevamos como cualquier persona moral, llevamos un catálogo de cuentas, llevamos un estado de resultados, dependiendo. Acá estoy buscando más o menos una de las principales cuentas que se encuentran dentro de lo que son las empresas ganaderas, y dependiendo del giro, me dice que dentro de las importantes que se encuentran son las cuentas del balance general, son el activo, grupo, inventarios, cuentas de semovientes, que en este caso son las cabezas de ganado, el registro de los costos y demás cargos capitalizables en que incurre el ente económico para la adquisición de los animales, tanto en especies mayores como menores que estén destinados a la venta, cría o ceben. Un semoviente, pues como bien lo saben, son aquellos animales que por lo general se pueden inventariar, puesto que se tienen o se crían para ser comercializados. Entonces, como dice acá, es necesario que se lleve contabilidad desde un punto de vista, como yo lo menciono acá. Dice, se ve la necesidad de llevar un registro contable de las cuentas, pero el artículo 28 me dice que yo estaré obligado a llevar la contabilidad. Sin embargo, dentro del artículo 74, séptimo párrafo, y 75, fracción segundo, me lo menciona de llevar lo que es la contabilidad. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué más me dice sobre la contabilidad? Bueno, ya llegamos a la conclusión de que sí llevamos contabilidad. Pero ustedes me dirán, bueno, entonces un señor que tiene una vaca, ¿va a llevar contabilidad? Bueno, sí, sí la vas a llevar, que yo creo que no es ciencia hasta cierto punto. Si nosotros registramos la enajenación de una cabeza con sus demás actividades, o sea, realmente va a ser una contabilidad sencilla. Sin embargo, sí tendrá que llevarla, porque no lo exenta de ello, como lo podemos ver en los artículos anteriores. Acá me dice, bueno, como tú ya estás obligado a llevar lo que es la contabilidad, te doy una facilidad de enviar la contabilidad para este sector, de acuerdo a las facilidades de resolución miscelánea en la regla 1.2.817, que dice, se otorga la posibilidad a contribuyentes del sector primario que se acojan a facilidades administrativas y por ende a pagos semestrales a entregar los archivos XML de manera semestral, acorde a los 3 y 5 primeros días del segundo mes posterior al mes reportado en el semestre. Primer semestre, su último mes, junio, a entregarse en agosto. Es necesario recordar que este régimen actualmente está tributando
en el título 2, capítulo 8, aplicable tanto a personas físicas como a las personas morales. Bueno, ¿qué me dice? ¿Por qué me habla de semestralmente? Porque hay muchas personas del sector ganadero o sector primario que modificaron sus obligaciones y ellos optaron por presentar sus pagos provisionales de manera mensual, semestral, y en este caso me está hablando de las que presentan sus pagos semestrales y me da la opción de enviar la contabilidad de manera semestral. Ahora bien, los artículos tercero y cuarto resolutivo de la séptima modificación a la resolución miscelánea en donde nos indican el envío escalonado del catálogo de balanzas y las pólizas en donde con base a los ingresos acumulables correspondientes al ejercicio 2013 por aquellos que no rebasen los 4 millones, iniciarán hasta el ejercicio 2016. Pero veamos los supuestos y analicemos los detalles. Observemos primeramente el tercer resolutivo de esta modificación. ¿Qué nos dice? Bueno, acá estamos viendo que a partir de 2015 yo ya estaría en la necesidad de enviar lo que son mis balanzas de comprobación. Dice tercero, para los efectos del artículo 22, fracción cuarta de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2015, en tal regla dice que a partir del 1 de enero de 2015 enviarán los siguientes: las instituciones que componen el sistema financiero, bueno, contribuyentes cuyos ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar correspondientes al 2013 sean iguales o superiores a 4 millones de pesos. Dice, y a partir del 1 de enero de 2016, las siguientes. Acá en el inciso B me dice, contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuándo voy a enviar mi contabilidad? Bueno, entonces mi contabilidad yo la voy a enviar hasta el 2016. Pero ¿qué va a pasar si yo tuve 4 millones de ingresos, soy una persona moral, actividades ganadas en 2013? ¿Tendría que enviarla o no tendría yo que enviarla? Bueno, si yo me acojo a esta regla, sutilmente me diría, ¿sabes qué? Bueno, en el inciso 2 o fracción segunda, de acuerdo a lo que es el artículo 22, fracción cuarta de la Ley de Ingresos para la Federación para el 2015, en la regla 2.816 y la regla 2.8.1.7, yo me voy a pegar a enviar mi contabilidad hasta el 2016, porque tú me lo mencionas. Es un poco confuso, pero yo me iría a lo que es esta fracción segunda. Dice, cumpliendo con la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual. Dice, para los efectos del artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y al ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de SAT deberán enviar a través de buzón tributario conforme a la periodicidad y los plazos que se indican lo siguiente. Y ahí me dice que van a enviar el catálogo de cuentas, las pólizas, bueno. Y también acá me dice y me menciona, dice, tratándose de personas morales dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o de pesca que cumplan sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hayan optado por realizar pagos provisionales de ICR en forma semestral, en virtud de lo que se establezca, ellos van a poder enviar sus balanzas de manera semestral. Entonces, ¿estoy exento de enviar mi contabilidad? ¿Sí o no? No, no estás exento, siempre y cuando. Lo que pasa que acá en una publicación que presentó el SAT, ahí es donde ya me viene a remeter y me dice, ¿cuáles son los contribuyentes obligados? Bueno, dice, abajo, contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales conforme al título 2, capítulo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que van a enviar el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y las pólizas del periodo o auxiliares de la cuenta y sus folios fiscales, siempre y cuando me los pidan. ¿Cuándo? Dice, a más tardar el 3 y 7 de marzo del 2016. Ahí ya me estás diciendo que yo lo voy a enviar hasta el 2016. Como lo mencionaba en la regla anterior, también va a ser en el 2016. Bueno, entonces si llevan contabilidad, sí, parte llevan lo que es un catálogo de cuentas, llevan lo que son un estado de resultados, dentro de los cuales, pues prácticamente son gastos normales que nosotros manejamos dentro de dichas actividades. Por ejemplo, una subcuenta que manejamos es Engorda, en esa manejamos lo que es la mano de obra, manejamos lo que son gratificaciones, salarios de las personas que se dedican a lo que son esas actividades de Engorda, que se dedican prácticamente a lo que es el cuidado y día de ello. Bueno, entonces seguimos. Si yo ya presento pagos provisionales, entonces
Bien, gracias. Bueno, yo creo que si no terminamos el tema, bueno, vamos a llegar hasta donde podamos. Pagos provisionales del sector ganadero. Me dice que ellos van a presentar sus pagos de manera mensual y acá dice que van a depender de lo que la persona física o moral o los intereses que convenga a la empresa, la carga administrativa que eso presente, ellos van a poder presentar sus pagos provisionales dentro de lo que es la página del SAT. Acá hay un ejemplo de donde estoy metiendo lo que es el pago referenciado, en el cual estoy mostrando que son actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y aparte tiene IVA porque ellos solicitan IVA. Acá ese se está presentando de manera mensual, en el cual vamos a llenar, en este caso me dice que son régimen de las actividades ganaderas. Seguimos, ahí me menciona también los ingresos. Acá está lo importante: ingresos del periodo 50,000 pesos, ingresos exentos 50,000, o sea, ahí se está mencionando que estoy automáticamente exento de pagar el ICR. Automáticamente ya acá está lo que es el pago provisional y lo envío. Bueno, ¿qué va a pasar con la declaración anual? En este caso, la declaración anual, ellos la van a presentar, y acá el ejemplo que yo les traigo es de una persona física, en el cual me dice que van a estar exentos hasta 40 salarios mínimos elevados el año, en este caso de las personas físicas, y en el caso de que tuvieran un impuesto a cargo, lo podrán reducir hasta un 40% del ICR que les salga. En este caso, las personas morales van a poderlo reducir en un 30%. Bueno, ¿cuál es el fundamento legal? El artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el inciso 3, párrafo sexto. Acá traigo un ejemplo de lo que son una declaración anual del 2014 de actividades ganaderas. Dice: total de ingresos cobrados 1.200.000 pesos, menos los ingresos exentos 931,000 pesos. Los ingresos cobrados son 268,000 pesos, prácticamente los que van a gravar, a los cuales me da un impuesto. Antes de la reducción aplico tarifa, son 56,326. Tengo una reducción del 40%, en este caso para persona física, y ya nada más pagaré 33,796. Ahora bien, acá viene el ejemplo de cómo voy a llenar la declaración anual. Voy a seleccionar lo que son actividades empresariales y profesionales. De ahí me voy a lo que son la carátula de los ingresos. Acá estoy poniendo mi 1.250.000 pesos, mis ingresos exentos de acuerdo a los 40 salarios mínimos, y ahí voy a tener lo que es mi utilidad sobre la cual voy a tener que pagar el impuesto. Si se dan cuenta, acá me sale un impuesto de 56,326 de acuerdo a lo manifestado en el ejemplo que les estoy poniendo. Pero de ahí todavía tengo una reducción de acuerdo a ley. Si se dan cuenta, son 56,000 pesos. Acá hay una, dentro de la declaración anual dice reducción del ICR. Acá tengo que meter mis ingresos totales, le marco lo que es la palomita y automáticamente me lo va a reducir en un 40%. Si se dan cuenta, anteriormente yo tenía 56,326 y ahorita metiendo esa palomita ahí, metiendo los ingresos, me reduce el impuesto a los 33,796. Esas son formas de presentación de acuerdo a lo que me marca la ley. Bueno, una reflexión personal ya para terminar. Es una noche cálida después de un aguacero que cayó por la tarde. Esta noche es fresca y hermosa, recostado en mi cama, me doy vueltas y vueltas. No sé si está dura o blanda mi almohada. Me pongo a escuchar mi podcast de Ana Finet con mi primer programa JB Fiscal. Es una fortuna que en un año de haber salido del hospital por mi pancreatitis aguda haya tomado esta iniciativa de hacer algo más. Es un proyecto que cualquier joven puede realizar siempre y cuando tenga las ganas e ilusión de ser alguien sobresaliente en ese planeta. Yo solo les recomiendo que vean el futuro si realmente quieren ser un gran profesionista, no solo para ganar dinero, sino para contribuir a la humanidad. Es mi forma de pensar después de haber pasado por los estragos de la vida, que a punto estás de existir y puede concluir que con nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de ella. Sin más que agradecer al Creador la oportunidad de salir adelante. Solo pediré sabiduría, estabilidad y poder. Es cuanto. Yo creo que por cuestiones de tiempo, pues me despido. Esa es la bibliografía consultada. Y como siempre, agradezco su preferencia. Si quedaron por ahí muchas dudas, yo creo que las tomamos para el siguiente programa.
Gracias, la verdad me dio gusto interactuar con ustedes y como siempre, gracias a Nafinet, gracias a todos ustedes que están en esta aula, que Dios los bendiga.